Muy bien, vamos ahora a desarrollar, les voy a explicar por medio de este tutorial cómo van a desarrollar ustedes el siguiente saber. Es el que marca aquí la estructura curricular de prepa en línea. Se llama Principios Básicos de la Estadística. Han de saber que los principios básicos, bueno, para mí es importante mostrarles que además de conceptos que vamos a ver sobre la estadística, es importante saber cuáles, cuáles son los antecedentes históricos de la estadística. Para esto, su documento base será el siguiente. Este material que yo les preparé habla precisamente sobre la historia de la estadística. Es material y ustedes, es texto y ustedes podrán preguntarse, bueno, si estamos hablando de estadística, ¿por qué estamos viendo texto? Bueno, estamos viendo historia, ¿por qué? Porque los números están muy relacionados con las letras. En este caso, la historia. La historia se cuenta con letras, con palabras, con texto. Entonces, por eso para mí es importante tener este material. Y una forma en que vamos a sacarle provecho es precisamente utilizando esta información que habla sobre la historia, los acontecimientos y las repercusiones históricas que ha tenido eh, lo que es la estadística. Tenemos aquí un concepto que nos va a servir para una actividad posterior. Tenemos el concepto de estadística, que viene de estado, se refiere a que los gobiernos, en teoría, son los encargados de realizar registros de población, nacimientos, defunciones, impuestos, cosechas, etc. Digo en teoría porque al fin y al cabo a quien le interese puede realizarlo. Y en el caso de cada uno de ustedes van a tener esa facilidad. Por lo pronto vamos a desarrollar solamente lo relacionado con la historia de la estadística y algunos conceptos que yo considero importantes. Hay muchos conceptos sobre estadística, pero no tiene caso que nos generalicemos porque nada más nos vamos a enredar y no se trata de eso, sino llevar un proceso de aprendizaje. En este caso, si se fijan aquí, esto es parte de la primera actividad y precisamente la primera actividad tiene que ver con la historia de la estadística. Voy a darle para abajo para que vean ustedes el texto que tiene. Incluso hay algunas imágenes referenciadas con el texto. Y nos vamos a ir de una vez a la actividad. La actividad que marca aquí nos pide que por medio de una línea de tiempo elaboremos una línea de tiempo donde se tomen en cuenta algunos puntos, algunos datos de la información que existe. Si ustedes han realizado líneas de tiempo, pues sabrán que en la parte más alejada del lado izquierdo regularmente se pone la información más remota, más antigua, y del lado derecho se pone la más actual. Entonces, en el caso específico de la forma de esta línea de tiempo, pues si te fijan, es curva, porque pues el ancho de la hoja no dio para más. Pero en el caso de ustedes pueden utilizar una hoja eh, acomodada de manera horizontal para que les sirva, para que les quepan más datos. Eh, Pueden utilizar el Word, el Microsoft Word, el procesador de textos, pero yo les recomendaría que para elaborar la línea de tiempo utilicen más bien las presentaciones de PowerPoint. Después de las presentaciones, una vez que tengan, como van a utilizar muchas líneas, una vez que tengan la información, pueden seleccionarla toda y guardarla como imagen. Al guardarla como imagen, automáticamente se queda como una copia de pantalla. Entonces, después de hacer la copia de pantalla, guardarla como imagen, la pueden pegar en un archivo que tengan o que estén utilizando de Word. Y así
les va a servir para cumplir con esta actividad. Vamos a ver un ejemplo. Aquí nos dice que tomemos en cuenta cada fecha y acontecimiento, y de ser posible el nombre de algún personaje o lugar donde se haya desarrollado algún avance en la estadística. Recuerden que la línea de tiempo se hace de izquierda a derecha, donde la parte izquierda tiene lo más antiguo, las actividades más antiguas, los datos más antiguos se van a poner del lado izquierdo. Pero si ustedes, por ejemplo, encuentran una información, un acontecimiento, encuentran una fecha, el personaje o un lugar y lo colocan de una vez en la línea de tiempo, puede que ustedes encuentren otra información más actual, más reciente o más antigua. Entonces, el procedimiento para realizar la línea de tiempo se debe hacer de la siguiente manera. Ustedes tienen que primero seleccionar todos los acontecimientos y visualizar cuáles cumplen con los requisitos de la actividad. Por ejemplo, vamos a ver. Aquí hay uno que dice, a partir de mediados del siglo XX comienza lo que podemos denominar la estadística moderna. Y aquí pudiéramos sacar un acontecimiento. El acontecimiento es, comienza la estadística moderna. Y la referencia histórica se coloca a mediados del siglo XX, que sería a mediados del siglo pasado, ¿sí? En los 50 del siglo pasado. Ahí pudiéramos tener una referencia más actual, porque ya estamos hablando del siglo XX, ¿sí? Entonces, yo lo que les recomiendo, les he recomendado a mis alumnos cuando les dejo esta actividad, es que vayan marcándolas. Por ejemplo, esa para mí sería un acontecimiento válido, porque tiene una fecha y tiene un acontecimiento. No tiene un nombre ni tiene un lugar, pero tiene un acontecimiento. ¿Cuál es el acontecimiento? Inicia la estadística moderna. Y es importante que al momento de que ustedes pongan el acontecimiento, este no lleve más de 4 palabras, más de 5 palabras. ¿Por qué? Porque pues está muy limitado el espacio. Ustedes ponen todo un renglón, van a ocupar mucho espacio y no les va a caber muchos acontecimientos, ¿sí? Entonces ahorita van a depender ustedes de los acontecimientos que encuentren válidos. Entonces por eso les estoy poniendo este como ejemplo. Si se fijan, es todo un texto, es todo un párrafo, perdón, pero solamente vamos a tomar en cuenta esta parte de aquí. Vamos a resaltarla, bueno, no se puede resaltar, pero aquí la tenemos. Estadística moderna. Comienza la estadística moderna cuando a mediados del siglo XX. Ok, ya tenemos uno válido. Vamos a ver uno aquí. Si se fijan aquí dice, en el siglo XIX, que sería un siglo atrás de este acontecimiento, la estadística entra en una nueva fase de su desarrollo con la generalización del método para estudiar fenómenos de las ciencias naturales y sociales. Bueno, es mucha información, pero tenemos que resumirla, tenemos que usar palabras clave. Es otro aprendizaje que debemos tener. Siglo XIX no especifica año, pero especifica siglo. La estadística entra en una nueva fase. La estadística entra en una nueva fase de desarrollo. Incluso pudiéramos ponerlo así. Y ya estamos cumpliendo con otro punto que solicita la actividad. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque tenemos que aprender a seleccionar palabras clave. Otro, tenemos que aprender un poco de historia sobre la estadística. Y otro muy importante, tenemos que aprender a utilizar organizadores gráficos. Se le llama organizador porque nos va a ayudar a concentrar poca información que nos ayude a entender, o que quien vaya a ver este organizador sepa cómo poca información le puede dar una idea de un texto completo. No específicamente cada palabra, pero sí la idea en general. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tenemos otro caso. Y les iba a comentar sobre esto, por ejemplo, dice Galton 1822-1911, esa información no nos sirve. ¿Por qué? Porque es el año de nacimiento y muerte de Galton,
que tuvo algo que ver con la estadística. Y Pearson, pues es otro, 1857-1935. No tenemos una fecha aproximada, por lo tanto no podemos utilizar. Ya llevamos dos, vamos a ver otra más. Por ejemplo esta. Los reyes católicos ordenaron a Alonso de Quintanilla en 1482 el recuento de hogares de las provincias de Castilla. Bueno, estamos hablando de un lugar, España, los reyes católicos, ¿sí? Estamos hablando de una persona, podemos poner aquí como referencia los reyes católicos, y este es el año 1482. Tenemos el recuento, que es un censo sobre los hogares en un lugar, que es la provincia de Castilla, Castilla o España en general, ¿sí? Bueno, ese es un ejemplo de lo que tienen que realizar. Bueno, de hecho hicimos tres ejemplos. Y luego tenemos una parte muy importante que yo considero, que es el concepto de estadística. Tenemos el concepto de estadística, tenemos la división de la estadística, que es estadística descriptiva y ejemplos, tenemos concepto, ejemplos, y tenemos la estadística inferencial. Para el caso de la estadística, vamos a ver la descriptiva, ¿sí? No vamos a tomar en cuenta la inferencial, porque la inferencial toma en cuenta el muestreo, toma en cuenta la población, y son fórmulas que la verdad no son fáciles de comprender, pero no quiere decir con esto que seamos incapaces de aprenderla. Pero en la práctica es mejor utilizar la descriptiva, y de hecho es la que se utiliza. Al realizar los censos se utiliza la descriptiva. Aquí vamos a leer un párrafo. Ambas ramas, descriptiva e inferencial, comprenden la estadística aplicada, pero la estadística inferencial por su parte se divide en paramétrica y estadística no paramétrica. En este bloque solo se abordarán los temas elementales de la estadística descriptiva. Esta explicación es muy importante debido a que muchas veces nos confundimos con las fórmulas, pero al momento de buscar una fórmula es importante buscarla como estadística descriptiva, ¿sí? Porque si buscamos una fórmula que tenga que ver con muestreo y ese es inferencial, nada más nos va a revolver y nos va a hacer que no entendamos. Y para esta actividad vamos a contestar este pequeño cuestionario. Son 8 preguntas relacionadas con el tema, desde donde dice estadística o al final de donde está el texto que está después de la línea del tiempo. Ahí está el concepto de estadística, la división de la estadística descriptiva, concepto, ejemplos, estadística inferencial, concepto, ejemplos, y luego viene la actividad. La actividad es contestar estas preguntas, y es con lo que yo los voy a evaluar, con la línea de tiempo y con esas preguntitas. ¿Qué es la estadística? ¿Por qué se utiliza hoy la estadística? ¿Para qué, perdón? ¿Cómo se divide la estadística? ¿Qué es la estadística descriptiva? Escribe un ejemplo donde se aplica la estadística descriptiva. Donde viene la explicación de la estadística descriptiva, vienen ejemplos también. ¿Qué es la estadística inferencial? Escribe un ejemplo donde se aplica la estadística inferencial de la misma manera. Ahí está, después del concepto. Y por último, bueno, hay que analizar la información que hay sobre la descriptiva y la inferencial y escribir una diferencia, la que ustedes consideren significativa o más importante. Y con esto estaríamos terminando lo relacionado a este tema. Yo con este tutorial espero que se comprenda. Cualquier duda que haya estaremos en contacto, y les voy a mandar material extra para que vean sobre este tema, pero igual ustedes pueden buscarlo también si les interesa o si quieren ampliar un poquito sus conocimientos. Pero en el caso de este tema, con eso vamos a evaluar. Estamos en contacto y nos vemos pronto. Saludos.